Nos quedamos en ángulos correspondientes. Bueno, ahora vamos a ver ángulos alternos internos. Escríbanle ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Pónganle ángulos alternos internos. Entonces son los ángulos que se forman entre las dos rectas paralelas, es decir, entre ellos. Es el espacio que hay entre ellos. Los ángulos que están ahí, entre ellos dos. En nuestra figura que describí, los ángulos internos son el D, el C, el E y el F. Esos son los ángulos internos. Bueno, y los alternos internos son aquellos que cambian de lugar. Es decir, al ser atravesados por la línea secante, se forma pues un lado que es a la izquierda de la recta secante y un lado que es a la derecha de la recta secante. La recta que los atraviesa, ¿no? Se forma un lado a la izquierda y un lado a la derecha de la recta que los atraviesa. Entonces esos son los ángulos alternos internos, son los que están en el interior, pero que se alternan de lugar. ¿Cuáles serían? El D con el F. El ángulo D va a ser igual al ángulo F, porque el ángulo D es el que está por arriba en el interior, es el que está por arriba y del lado izquierdo, por arriba y del lado izquierdo, pero en el interior, eso hablando en el interior. Entonces en el interior, por arriba y en el lado izquierdo está el ángulo D. ¿Cuál es su alterno? Que también está en el interior, el F, porque está por abajo y en el lado derecho de la recta secante, de la recta que los atraviesa. Entonces el ángulo D va a ser igual al ángulo F. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo E. Porque igual se alternan de lugar, están en el interior, pero se alternan de lugar. El ángulo C está por arriba y del lado derecho, y el ángulo C está por abajo y del lado izquierdo. Entonces esos son los alternos internos. D es igual a F y C es igual a E. Bueno, pueden tomarle captura o copiarlo. Me dicen cuando ya. Bueno, ¿ya copiaron?
Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver los ángulos alternos externos. Son los que están por fuera de las rectas paralelas. Son los que están, pues sí, al exterior. Los ángulos externos vienen siendo los ángulos A, B, G y H de la figura que describí. Esos son los ángulos externos, el A, el B, el G y el H. Ahora, ¿cuáles son los alternos externos? Bueno, sí, son los que están por el exterior, pero que se alternan. Por ejemplo, el ángulo A minúscula, ¿cuál es su alterno externo? Sería el G minúscula, porque el A minúscula es el que está por arriba y a la izquierda. ¿Cuál es su alterno? El que se alterna, ¿cuál es su alterno? El G, porque es el que está por debajo y del lado derecho. Ahí está, cambia de lugar. De arriba pasa abajo y del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, de nuestra figura, el ángulo A minúscula va a ser igual al ángulo G minúscula. Y el ángulo B minúscula va a ser igual al H minúscula. Ahí está, porque el B es el que está por el lado izquierdo, derecho y por arriba. Su alterno es el H. Su alterno del ángulo B es el H, porque es el que está por debajo y del lado izquierdo. A ver, copienle. Bueno, tomen la captura de pantalla o copien. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Oiga, profe, verá que igual, bueno, en geometría se podría decir que no se pueden hacer ecuaciones, ¿no? Ah, sí, 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 de hecho en la plataforma hago problemas así, donde hay que resolver ecuaciones lineales, las que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces estos ahorita son ejemplos sencillos. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora pongan ángulos opuestos por el vértice. Entonces ángulos opuestos por el vértice. Bueno, entonces vamos a ver. Son los que los separa el vértice. Es decir, como la línea secante
cortó a las líneas paralelas en 2 puntos. Bueno, los tocó en cada uno en uno. Tocó la primera línea paralela y luego tocó la segunda línea paralela. Ahí se forman en cada línea paralela, se forman 4 ángulos, ¿no? Entonces, hay ángulos que los separa el vértice, es decir, que están frente uno del otro, pero que lo único que los separa es el vértice. Por ejemplo, en este caso, los opuestos por el vértice sería el A con el C de nuestra figura. Es decir, el ángulo, el A, que es el superior izquierdo, su opuesto por el vértice sería el C, que es el inferior derecho. Ahí está, se separan por el vértice. El de la esquina, el del lado superior izquierdo, su opuesto por el vértice es el C, que es el que está en el lado inferior derecho. De igual manera, el B, ¿cuál es su ángulo opuesto por el vértice? El D, y son iguales. Y esos ángulos van a ser iguales. El A va a ser igual al C y el B va a ser igual al D. Van a ser esos ángulos iguales. A ver, váyanle copiando. Sí, aparte están los ángulos que los separa la línea. Por ejemplo, el A con el B son los ángulos, esos los separa ¿qué? La línea. El ángulo A con el B los separa la línea. Pero el ángulo A con el C los separa el vértice. ¿Sí? Porque están frente uno del otro. Sí, los separan otras 2 líneas rectas, pero en esencia están separados por el vértice, porque se ven, están frente uno del otro. Lo que más los separa es el vértice. Igual el B con el D, ese es su opuesto por el vértice. Bueno, entonces ahora en la figura de abajo, en la segunda línea paralela, el ángulo E va a ser igual al ángulo G, porque esos van a ser opuestos por el vértice. ¿Sí? El ángulo E es el que está por arriba, más bien en la esquina, en el lado superior izquierdo, y va a ser igual al ángulo G, que está en el lado inferior derecho. ¿Sí? Por eso son opuestos por el vértice. El superior izquierdo, su opuesto por el vértice es el inferior derecho. Y de igual manera, el ángulo F va a ser igual al ángulo H. Porque el del lado superior derecho, su opuesto por el vértice es el inferior izquierdo. El H, el ángulo H, que está en el lado inferior izquierdo. Si notan, por eso también dice, ¿no? Opuesto, en este caso por el vértice. Opuesto, pues las palabras es el opuesto, ¿no? El del superior izquierdo, ¿cuál es su opuesto? El inferior derecho. Entonces ahí está, también se cumplen con las palabras. El del F, que es el superior derecho, ¿cuál es su opuesto? El inferior izquierdo. Y es por eso que el F es igual al H y el E es igual al G. A ver, copienle. Bueno, copienlo o tómenle captura de pantalla. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a dibujar otras 2 líneas paralelas que las corta
una línea, las atraviesa más bien, una y otra línea que las atraviese a las dos. Ahí está. Háganlo rápido. Otra vez tomen su pluma, o si tienen regla, pues regla. Y en cada lado de la pluma o de la regla tracen una línea. Y ya, luego hagan una línea oblicua que las atraviese. Ahora supongan que en la figura, en el lado superior izquierdo, en la figura de arriba, en la primera línea paralela, en su lado superior izquierdo, ese ángulo supongan que mide 120 grados. Vayan copiando. Bueno, entonces aquí el ejercicio es hallar todos los demás ángulos. Vamos a hallar todos los demás ángulos, todos. Bueno, si en la primera línea paralela el ángulo que está en la esquina superior, más bien en el lado superior izquierdo, vale 120 grados, ¿cuánto va a valer el que está al lado de él? Es decir, en el lado superior derecho. Díganme cuánto va a valer. Bueno, en realidad la suma de esos dos ángulos, el del lado superior izquierdo con el lado superior derecho, la suma de ellos dos, ¿cuánto debe dar? 180 grados, ¿no? Exacto. ¿Por qué 180? Porque si ignoramos el pedazo de línea, si ignoramos ese pedazo de línea, ese ángulo de la abertura va a valer 180 grados. Es decir, una abertura de una línea horizontal en realidad representa 180 grados, ¿sí? Una línea horizontal, así abierta, una línea horizontal representa un ángulo de 180 grados, ¿sí? Es como de voltear de derecha e ir a la izquierda. Pues si caminas a la derecha y luego caminas a la izquierda, describes esa línea horizontal y en realidad diste un giro de 180 grados. Eso es lo que se dice, dar un giro de 180 grados, es ir al lado contrario. Entonces esta línea horizontal, si ignoramos ese pedazo de recta, hace un ángulo de 180 grados. Entonces, si este mide 120 grados, ¿cuánto debe medir el de la esquina superior derecha? Es decir, si el de la esquina superior izquierda vale 120, ¿cuánto mide el de la esquina superior derecha? 60. Exacto, para que sumados den 180 grados. Ahí está. En la parte de arriba de la primera línea paralela, el de la esquina superior izquierda vale 120. Así que el de la esquina superior derecha debe valer 60. Para que así sumados den 180 grados. Vayanlo copiando. Bueno, entonces sabiendo la medida de estos dos ángulos, ya puedo conocer la medida de todos los demás. Bueno, vamos a ver. El del lado, igual, enfocándonos en la primera línea paralela, si nos enfocamos en el lado inferior derecho, ese ángulo, ¿cuánto va a valer? Pues debe valer 120 grados. ¿Por qué? Porque es el opuesto por el vértice del ángulo que está en el lado superior izquierdo. Es decir, el del lado superior izquierdo, ¿cuánto vale? 120 grados. ¿Cuál es su opuesto por el vértice? Pues el opuesto. ¿Cuál es la palabra opuesta? Inferior derecho, porque este es el superior izquierdo. ¿Cuál es su opuesto? El inferior derecho. Así que ese es su opuesto por el vértice. Y como dije anteriormente, que debe valer igual. Deben ser iguales. Así que ambos deben ser 120. El de la esquina superior, el de la superior izquierda, si vale 120,
el opuesto por el vértice, que es el inferior derecha, debe valer igual, 120 grados. ¿Sí se entendió? ¿Sí se va entendiendo? Cualquier duda pueden decir. Bueno, entonces de igual manera, ¿cuál es el opuesto por el vértice del ángulo de 60 grados? Él está en el lado superior derecho. ¿Cuál sería su opuesto por el vértice? Lado inferior izquierdo. Exacto, muy bien. Que es este de acá, muy bien. Y ese debe valer igual. Así que debe valer 60 grados. Ahí está. Y estamos determinando el valor de todos los ángulos. Entonces el de 60, que es lado superior izquierdo, su opuesto por el vértice es el lado inferior. Perdón, el de 60 es el lado superior derecho, su opuesto por el vértice es el lado inferior izquierdo. Y debe valer igual, 60 grados. Váyanlo copiando. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos con la segunda línea paralela. Bueno, yo dije que desde el principio que es la misma figura que se forma con la primera línea paralela, es decir, en la parte de arriba, con la primera línea paralela, es la misma figura que se forma con la segunda línea paralela, en esta parte de abajo. Entonces, el orden de los ángulos va a ser el mismo. Respecto a la segunda línea paralela, que es la que está por debajo, de igual manera, en su lado superior izquierdo, ese ángulo debe valer 120 grados, porque es el correspondiente al lado superior izquierdo de la primera línea paralela. Ahí está, es en el mismo lugar. En la primera línea paralela, en su lado superior izquierdo, está el ángulo de 120 grados. Así que en la segunda línea paralela, en su lado igual superior izquierdo, pues debe valer lo mismo, 120 grados. Entonces, de igual manera, en su lado superior derecho debe valer el ángulo 60 grados, porque en la primera línea paralela, en su lado superior derecho, su ángulo vale 60 grados. Entonces, en la segunda línea paralela, en su lado superior derecho, también debe valer 60 grados, porque estamos hablando del mismo lugar. Ahí está, por eso se les llama correspondientes, corresponden al mismo lugar. Y de igual manera, el que está en el lado inferior derecho debe valer 120 grados, como sucedió en la primera línea paralela, en su lado inferior derecho, que valía 120 grados. Y finalmente, en el lado inferior izquierdo, ese ángulo debe valer 60 grados. 60 grados. Porque está en el lado inferior izquierdo, como en la otra línea paralela, que en su lado inferior izquierdo ese ángulo valía 60 grados, perdón. En su lado inferior izquierdo valía 60 grados. A ver, copíenme. Ahí está, y ya se determinaron todos los ángulos. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver.
Entonces triángulo, dos puntos, es la porción del plano, tres rectas. 2 a 2. Que se cortan 2 a 2. Bueno, ya copiaron del dictado. Ahora entonces vamos a ver. Pongan como subtítulo partes del triángulo. Partes del triángulo. Bueno, lo más importante es lo siguiente. Un triángulo tiene tres elementos. Coma. Un triángulo tiene tres elementos. Coma. A saber. Punto y coma. A saber. Es decir, a saber significa que pues lo vamos a exponer aquí, lo vamos ya a decir. Entonces un triángulo tiene tres elementos, coma, a saber y coma, tres lados, coma, tres ángulos y tres vértices. Tiene tres lados, coma, tres ángulos y tres vértices. Vamos a ver. Bueno, entonces, sí, pueden dibujar un triángulo. Y dice que un triángulo es la porción del plano, limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Es decir, ¿por qué dice 2 a 2? A ver, vean que en el triángulo se forman, como dije, tres ángulos. O imagínense, en el triángulo, pues sí, se forman tres ángulos. Entonces, cada uno de los lados se compone de dos, ¿verdad? Se compone de dos lados, ¿no? Pues sí, la abertura debe tener dos líneas. Entonces, cada ángulo se compone de dos lados. Por eso dice que se cortan 2 a 2. En cada vértice, pues hay dos lados. El ángulo, pues está formado por dos lados. Por eso dice que se cortan 2 a 2. Dice que se cortan porque estas líneas se prolongan. Imagínense que se prolongan. En el punto de intersección se cortan. Y ya le mochamos los pedazos que sobran. Se los quitamos. El triángulo. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, vamos a ver. Más bien no debí Bueno, entonces tomen la captura de pantalla a esta parte de acá. Van a copiar lo que es la clasificación de triángulos por sus lados. El equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos de 60 cada uno. Isósceles, dos ángulos iguales. En el escaleno no hay lados ni ángulos iguales. Tiene solamente un ángulo recto. Esto es cuando se clasifican por sus ángulos. En el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Después lo vamos a ir especificando también. El llamado acutángulo, todos sus ángulos miden menos de 90. Tiene un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, les digo, tomen la captura porque y lo copian después. Porque quiero ver otras cosas, porque se va cortando el tiempo. Bueno, ya le tomaron captura. Eso también viene en la guía, viene en la página, vamos a ver. Ay no. Ay no. Vamos a ver. Aquí está, justo. Página 22. Ahí viene.
Bueno, entonces la clasificación de triángulos por sus lados y por sus ángulos. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto muy importante. Pongan como título teoremas fundamentales de los triángulos. Teoremas fundamentales de los triángulos. Un teorema es algo que se cumple bajo ciertas hipótesis, bajo ciertas suposiciones. Entonces dice el primer teorema, bueno, más bien el que vamos a ver. Hay otros teoremas, pero este es el que más vamos a ver, es el más importante. Dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos interiores, vayan copiando, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Bueno, aquí es una coincidencia con lo de la media vuelta que les había dicho, de que una línea horizontal representa un ángulo de 180 grados. Pero bueno, aquí también resulta que es igual en la suma de los ángulos interiores de un triángulo. También es 180 grados. También. Entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Ya tienen eso en su libreta? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver ahora entonces eso es lo que se va a cumplir. Imagínense un triángulo. En un triángulo pues tiene tres ángulos interiores, ¿no? Tres ángulos en el interior. Entonces la suma de esos tres ángulos va a dar 180 grados. Siempre. Siempre, nunca va a fallar. La suma de los tres ángulos va a ser 180 grados. Imagínense, por ejemplo, que un ángulo en el interior vale 35 grados. Otro ángulo vale 100 grados. Entonces, ¿cuánto debe valer el tercer ángulo? ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer? Pues se debe de cumplir que las dos 40 grados. Exacto. Se debe de cumplir que la suma de los tres debe ser 180 grados. Así que sumemos 35 más 105, que eran los ángulos que di. 35 más 105 son 140. Entonces, ¿cuánto le hace falta para 180? Pues 40 grados le hacen falta. Así que ese ángulo desconocido debe valer 40. ¿Sí se entendió? Ahora, entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? Ahora copien, tomen captura a esto. Y es la figura que había mencionado. Es un triángulo con dos ángulos, uno de 35 y uno de 105. El desconocido vale x. Por lo tanto, pónganle x al ángulo desconocido. Así que abajo de ese triángulo pónganle que x es igual a 40. X debe valer 40. Para que así sumados den 180. Copienle. Bueno, ya falta menos de un minuto. Cuando se corte de repente, nos vemos las 11. Bueno, ya copiaron, ya le tomaron captura. Bueno, entonces vamos a ver.
Semejanza de triángulos. Dos puntos. Dos triángulos son semejantes. Bueno, primero como subtítulo, semejanza de triángulos. Copienle, semejanza de triángulos. Entonces dice, dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Bueno, ya copiaron. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales.